Ponlo a prueba. Historia de hoy, esperanza que transforma. Saludos, hermanos. Soy Rosa Isela Ulloa y me desempeño en los colegios adventistas desde 1990. A lo largo de mi trabajo recuerdo una experiencia que me ha marcado toda la vida que ocurrió en el año 1995 en un pequeño colegio de un barrio marginado de la ciudad de Santo Domingo. Teníamos allí un grupo de estudiantes que siempre buscaban todas las excusas para no estar en aula. Tenían una baja motivación, no querían tomar clases y decidimos reunirlos en la que era entonces la biblioteca del colegio para conversar con ellos y ver cómo le ayudábamos. Algunos tenían problemas de soledad, vacío existencial y sobre todo una marcada violencia en sus vidas. Y esto fue lo que me motivó a reunirlos y poder interactuar con ellos y ver cómo ayudarles. Una de las historias más impactantes que puedo contarles de este grupo de jóvenes, los cuales hacíamos terapia de grupo, era de un chico que tenía un tamaño imponente, tenía más de 6 pies. Siempre estaba muy enojado y airado. Nos contó en una ocasión que su padre había abandonado el hogar cuando él tenía 10 años. En ocasiones se presentaba a la casa borracho, bajo los efectos del alcohol golpeaba a su mamá sin ningún tipo de piedad, y él solo tenía que observar de lejos mirando cómo su mamá era golpeada por su padre. Podía entender por qué su ira había crecido tanto y podía ver por qué su comportamiento en la escuela. Ese día nos contó que había estado cansado de ver cómo su mamá era golpeada por su papá cada vez que éste quería. Para cuando este joven nos estaba contando su historia tenía 16 años y nos dice que cuando tenía 14 años, un fin de semana, como era ya costumbre, su papá llegar borracho, ese día llegó con la misma mala actitud. Comenzó a gritar y a vociferar y a pelear con su mamá. E inmediatamente vinieron los golpes, pero ya él, con suficiente tamaño y edad, decidió intervenir y comenzó a pelear literalmente con su papá y a tratar de sacarlo de la casa. Lo fue logrando poco a poco, y aunque su papá también era de gran tamaño, al estar ebrio pudo sacarlo de la casa y bajar los 3 pisos de donde vivían hasta llegar a la calle. Una vez en la calle y allí su padre tirado en el suelo, el jovencito decidió tomar el arma de fuego de su padre para dispararle, pero inmediatamente él nos cuenta que pasó un pensamiento como un rayo en su mente, recordando las enseñanzas de la educación adventista, sobre todo los 10 mandamientos de la ley de Dios, y haciendo énfasis en el mandamiento de honrar a tu padre y a su madre. Sobre todo, a pesar de lo que pasaba, ese era su padre, nos contaba. Pudo de manera milagrosa controlar su ira y retirarse de la escena. A pesar de lo que había pasado ese día, él nos contaba en otras terapias de grupo cómo su vida cambió después de ese día. Y es que él comenzó a estar participando de algunas bandas y grupos de antisociales y comenzó a incurrir en una serie de cosas que estaban destruyendo más su vida. Pero a pesar de todo esto, en la misericordia de Dios, en los principios de la educación adventista hacían eco en su mente. Y nos propusimos darle seguimiento de una manera más puntual, llegando él a abandonar todas esas cosas que destruían su vida y entregar su corazón a Jesús. Hoy en día podemos decir que este joven, luego de entregar su vida al Señor, puede entender que los principios de la educación cristiana le mantuvieron a flote en medio del caos familiar en el que él vivía. Y hace poco nos contaba que sus hijos son parte de ese mismo colegio que se constituyó en una muralla para una vida caótica que él tenía en la adolescencia. Él cree mucho que la educación cristiana se ha convertido en un salvaguarda de todos los jóvenes de esa comunidad, y él es un vivo ejemplo de que su vida pudo ser diferente al entregar su corazón a Jesús. Esta historia es un ejemplo vivo de cómo entregar su vida a Jesús puede constituir el punto de cambio para cualquier vida sin importar sus circunstancias. Por eso te motivo, ponlo a prueba.